tomemos asiento, por favor, y vamos a las conferencias de esta tarde, por favor. Noveno Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional. Diálogo Constitucional para la Paz. Muy buenas tardes, reanudamos nuestra transmisión especial vía streaming a través de la página web www.corteconstitucional.gov.co y www.ramajudicial.gov.co. Continuamos con el tema experiencia comparada del noveno conversatorio de la jurisdicción constitucional, Diálogo Constitucional para la Paz. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Aprovechamos para saludar a quienes nos acompañan en transmisión simultánea de 11 universidades, 23 palacios de justicia. Con el apoyo del Consejo Superior de la Judicatura estamos llegando a muchos rincones del país. Nos acompañan, por ejemplo, las universidades Externado de Colombia, Sergio Arboleda, Bolivariana de Medellín, EAFIT de Medellín, Autónoma Latinoamericana de Medellín, la Universidad del Sinú, la Universidad de Nariño, Santiago de Cali, Santo Tomás y la Universidad de Cartagena. Un saludo muy especial para ellos. Muy bien, y como vimos esta mañana, no somos los únicos ni somos los primeros. Ya muchos países han recorrido el complejo camino de la guerra a la paz. Por eso damos inicio a esta segunda jornada del noveno conversatorio de la jurisdicción constitucional, abordando la experiencia comparada de otros países en procesos de reconciliación. La introducción está a cargo del magistrado de la Corte Constitucional, doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez. Muy buenas tardes, doctor Guerrero. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a continuar con la narrativa de este conversatorio iniciado esta mañana con un excelente conjunto de presentaciones en la parte introductoria y que de alguna manera se enlazan y se complementan y en cierto punto hasta se traslapan con lo que vamos a hacer ahora en materia de justicia transicional en el derecho comparado. Pero voy a hacer yo una aproximación más que todo teórica a ese tema y para eso permítanme hacer una referencia a los manuales del derecho comparado para señalar que la comparación jurídica implica el contraste entre distintos institutos y normativas de diferentes ordenamientos, cuyo valor como herramienta de análisis depende de que se lleve a cabo de manera sistemática y con una metodología jurídica. Esto es, no cualquier referencia al derecho internacional o a experiencias de otros estados puede considerarse como un ejercicio de derecho comparado. Si no se hace de una manera sistemática, puede conducir a equívocos e incluso a distorsiones. En el ámbito constitucional,
la comparación jurídica, destaca Viscaretti, coteja distintos ordenamientos estatales, tanto del pasado como del presente, con el propósito de poner en evidencia sus notas más significativas, sus diferencias y similitudes, y alcanzar por esa vía la determinación posterior de principios y reglas que encuentren aplicación en dichos ordenamientos. Esta fase de construcción y elaboración es lo que permite hacer el tránsito del mero método comparativo a una ciencia de la comparación. Y en ese contexto quiero llamar la atención sobre las particularidades que presenta la aplicación de esta metodología a las experiencias de justicia transicional. Y voy a destacar dos aspectos. Por un lado, cuando hablamos de justicia transicional, nos referimos a situaciones de coyuntura. Así, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el derecho privado, cuyas instituciones responden a desarrollos milenarios y han sido decantadas a lo largo del tiempo. Cuando se habla de justicia transicional, se alude a procesos de carácter temporal y que precisamente en la medida en que sean exitosos, se aspira no tener que repetir en el tiempo. Eso marca notables diferencias en la perspectiva de la comparación. Piénsese, por ejemplo, en el ámbito de una institución de derecho privado como la compraventa, cuyos orígenes pueden rastrearse en el principio de las civilizaciones, y sus desarrollos conducen a que en ejercicios de derecho comparado se llegue a la formulación de pautas uniformes aplicables a nivel internacional. O en el campo del derecho público podríamos pensar, por ejemplo, en la institución parlamentaria, que tiene una historia centenaria que ha permitido decantar una serie de principios identificadores y ha dado lugar a procesos de adecuación en distintos contextos sociales y políticos. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, del sistema presidencial que tiene presencia en tantos países de América. En contraste, la justicia transicional alude a fenómenos que se manifiestan en espacios temporales reducidos y que muestran sus bondades o sus deficiencias en esa misma dimensión espacio-temporal, sin que muchas veces haya ocasión para ese lento proceso de elaboración, de asimilación y de transformación. Aquí, más que en cualquier otro escenario, se impone la necesidad de acudir al estudio de los contextos, al estudio de antecedentes históricos, sociales y políticos, al análisis de los factores que dieron lugar a los procesos que se intenta resolver por vía de la justicia transicional, para tratar de advertir cuáles son las razones de la respuesta institucional, su mayor o menor fortuna, la posibilidad de replicarlas o adaptarlas a otros contextos, las dinámicas mismas de los procesos de transición en función de las circunstancias y de la naturaleza de las fuerzas actuantes, etc. El segundo factor que quiero destacar es que cuando se trata de procesos de justicia transicional, están vinculados, o más bien, que en cuanto a esos procesos están vinculados con graves violaciones de los derechos humanos y de ordinario, desafortunadamente, con muy graves violaciones de los derechos humanos. Las pautas normativas aplicables han sido recogidas en tratados internacionales de carácter imperativo e incluso en reglas de jus cogens. Desde esa perspectiva, los ejercicios comparativos encuentran que las soluciones previstas en distintos escenarios de conflicto pueden estar sujetas a límites impuestos por el derecho internacional, tanto en los tratados de derechos humanos, los tratados de derecho internacional humanitario, como por la jurisprudencia de los tribunales internacionales, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
o por otros pronunciamientos que, si bien no tienen fuerza vinculante entre nosotros, sí constituyen pautas interpretativas relevantes, como podrían ser pronunciamientos de tribunales que no tienen jurisdicción entre nosotros, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o los distintos tribunales ad hoc, o pronunciamientos de órganos de interpretación de los tratados, como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En relación con esos pronunciamientos, es preciso tener en cuenta que responden a un ejercicio de construcción jurídica que surge a partir del análisis de casos concretos y que a su vez condicionan el ámbito para posteriores desarrollos. Así, no se puede perder de vista el hecho de que aún las reglas imperativas del derecho internacional surgen como respuesta a particulares situaciones y son adoptadas a la luz de específicas condiciones y que, por consiguiente, son susceptibles de matizarse cuando quiera que cambien las circunstancias. Para ubicar esta reflexión sobre el derecho comparado en el campo de la justicia transicional, cabe acudir a la definición que de este concepto trae Pablo de Graeff, para quien la justicia transicional se refiere a las medidas que diferentes países han utilizado para tratar los legados de abusos masivos y sistemáticos de derechos humanos. Normalmente abarca temas de justicia penal, esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y las reformas institucionales que sirven como garantía de no repetición. Un primer escenario para los ejercicios de comparación se refiere a la indagación sobre los contextos que dan lugar a los procesos de justicia transicional. De manera amplia se pueden identificar contextos de transición desde la dictadura y contextos de transición en razón de conflictos armados internos. Así, por ejemplo, en estudio realizado para el Journal of Peace Research, esos contextos se clasifican en transiciones desde situaciones autocráticas o autoritarias hacia sistemas más o menos democráticos. Hipótesis para la que identifican 91 procesos de transición en 74 países. Y, por el otro lado, transición en casos de guerra civil, concepto dentro del cual el estudio incluye cualquier tipo de conflicto armado que haya producido al menos 25 muertes relacionadas, escenario en el que se clasifican 154 casos en 92 países. Es importante observar cómo esta categorización condiciona en muchos casos la idea misma que se tiene de la justicia transicional. Así, por ejemplo, Jeremy Weber expresa que la justicia transicional se refiere a aquellas situaciones en las cuales una sociedad se mueve desde una situación de injusticia a una de justicia, desde un gobierno opresivo a un gobierno que respete el Estado de Derecho, desde el autoritarismo a la democracia. Y de ese modo Weber llega a la conclusión ineludible conforme a la cual la justicia transicional comporta un cambio de régimen para superar las injusticias ocurridas a la luz del antiguo régimen y dar vida a uno nuevo que permita la armónica convivencia. Ese esquema resultaría claramente aplicable a gobiernos autoritarios y excluyentes, como podría ser el caso de Sudáfrica durante el apartheid o las dictaduras en el cono sur latinoamericano. De este modo, la tipología podría reformularse de la manera siguiente. O sea, identificar unos escenarios que diríamos de no justicia, en donde estarían las categorías de autocracia o dictadura por un lado y guerra civil por el otro, caracterizadas por la ausencia de democracia, la represión, la injusticia o conflictos internos con diverso nivel de intensidad. Y la transición en ese caso es hacia un Estado constitucional y democrático de derecho. Esa aproximación exigiría, sin embargo, refinar la clasificación, porque como hemos visto en esa categoría de guerra civil, se ha incluido todo tipo de conflicto armado interno,
Pero desde una perspectiva de la dicotomía entre situaciones de justicia y de no justicia, cabe diferenciar situaciones de guerra civil propiamente dicha, en las cuales el orden preexistente deja de regir precisamente en razón a la extensión del conflicto, de aquellas otras en las que el conflicto interno se presenta en el marco de un régimen constitucional actuante. Así, por ejemplo, la disolución de la antigua Yugoslavia podría arrojar hipótesis de guerra civil, al paso que el caso de Irlanda del Norte, no obstante los abusos atribuibles a las partes, podría ilustrar la situación de un conflicto interno dentro de un régimen constitucional. Así, esta clasificación se podría replantear para mostrar los casos de transición desde contextos de no justicia, regímenes autoritarios, guerra civil extendida. Y en este caso, la falta de justicia es atribuible a las deficiencias del régimen o a la crisis del mismo. Y el resultado es la consolidación de un Estado constitucional y democrático de derecho. Y por el otro lado, tendríamos la transición desde situaciones de conflicto hacia la consolidación de la paz. Y si bien en este escenario no puede afirmarse que el punto de partida es, grosso modo, una situación de no justicia, tampoco puede desconocerse que la necesidad de la justicia transicional obedece de todos modos a un déficit de justicia, el cual en este caso es atribuible no propiamente al régimen, sino al conflicto, razón por la cual la transición no implica un cambio de régimen e incluso ni siquiera en muchos casos un cambio de gobierno, sino una transición hacia la paz, lo cual desde luego puede implicar la necesidad de reformas normativas en ámbitos como el social, el económico o el político, pero son procesos que tienen como objetivo central la reincorporación a la vida civil de los alzados en armas. Así, John Elster, después de señalar que el grueso de la literatura sobre procesos de transición se refiere a transiciones hacia la democracia tras un régimen autoritario o totalitario, pone de presente que se está abriendo paso una concepción conforme a la cual los asuntos de la justicia transicional también se presentan en procesos de transición hacia la paz, e ilustra esta última hipótesis con una referencia a Colombia, cuyo caso, dice, es único y altamente complejo. Por otra parte, numerosos académicos, al analizar los procesos de transición, parten del estudio del origen mismo del conflicto y de las causas del cambio de condiciones en las que se produce la transición. De este modo, los procesos de transición se han clasificado en dos grupos. Uno, que muestra aquellos escenarios en donde la transición ocurre como resultado del colapso del antiguo régimen o de las fuerzas de ese régimen, bien sea como resultado de intervenciones extranjeras, como fue el caso de Alemania o Japón al finalizar la Segunda Guerra Mundial, o por la derrota militar de las fuerzas dictatoriales, como sería el caso de Nicaragua. Por el otro lado, tenemos la negociación entre las nuevas élites democráticas y las transiciones, entre las nuevas élites democráticas y el antiguo régimen. En este caso, se trata de transiciones internas, como las que se habrían dado, dicen los autores, en España, en el Cono Sur, en Centroamérica y en Sudáfrica. Las autoras de esta tipología centran su atención en la injusticia atribuible al régimen y la necesidad de dar paso a procesos de democratización, pero no indagan sobre las violaciones de derechos cometidas por quienes desafían al régimen y que implican distintas aproximaciones. Así, por ejemplo, en un estudio de Olson, Payne y Reiter se adopta un concepto contemporáneo de justicia transicional, comillas, como el conjunto de procesos diseñados para hacer frente a violaciones sistemáticas o ampliamente extendidas de los derechos humanos durante periodos de represión estatal o de conflicto armado, donde las violaciones de derechos humanos se definen como, y subrayo, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura y arresto o encarcelamientos arbitrarios. Se trata de conductas típicamente atribuibles a agentes del Estado, y aunque por extensión en algunos casos podrían aplicarse a otro tipo de perpetradores,
ciertamente no se enfocan desde la perspectiva de los delitos recurrentes en situaciones de conflicto y que son atribuibles a los distintos actores armados y en las cuales, junto a los delitos que se han enunciado, podrían mencionarse el secuestro, el reclutamiento de menores, la violencia sexual, el uso indiscriminado de minas antipersonas, las masacres, el desplazamiento forzado. De esta manera, cabría hacer nuevamente un replanteamiento para incorporar a esta tipología los ejercicios de justicia transicional que se dan en el marco de procesos de paz, para mostrar cómo, en este caso, lo relevante es la transición negociada, ya no entre una élite, un régimen no democrático y un nuevo régimen democrático, sino la negociación que produzca y conduzca a la paz y a la finalización del conflicto. Y un ejemplo de esto podría ser Irlanda o eventualmente El Salvador. Un segundo escenario en donde es posible encontrar distintos ejercicios de derecho comparado en el ámbito de la justicia transicional es el que tiene que ver con el concepto mismo de justicia aplicable en esos contextos. Y así se habla, y esta mañana se mencionaban distintas tipologías, nos hablan de justicia retributiva, distributiva, restaurativa, compensatoria. Pablo de Grave, por ejemplo, pone de presente que para algunos la justicia transicional alude a un nuevo o diferente tipo de justicia, distinto del ordinario, mientras que para otros se trata de un compromiso entre el valor de la justicia y otros valores que están en juego, como podría ser el valor de la paz. Pero indica de Grave, finalmente, que en realidad la justicia transicional no es ni una forma diferenciada de justicia, ni un mero compromiso, sino más bien la aplicación de la justicia en circunstancias muy especiales, precisamente aquellas propias de las masivas violaciones de derechos humanos. En ese contexto, me parece interesante destacar la tipología de Weber, quien señala, por un lado, la justicia retrospectiva, que dice es la justicia que mira hacia el pasado, que tiene una connotación fundamentalmente retributiva, que busca sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Y frente a esa categoría se opone una prospectiva, que se dice en este caso lo que interesa, lo que concita la atención es la necesidad de crear hacia adelante un nuevo marco jurídico en el cual todos los actores de los conflictos puedan encontrar una respuesta de justicia. Y sin perjuicio de que los procesos de transición impliquen una mixtura con distinto nivel de intensidad entre estos dos tipos de justicia, prospectiva o retrospectiva, finalmente Weber alude a un tercer elemento que él califica como el ajuste de las concepciones jurídicas y políticas, y que se refiere al hecho de que no podrá haber verdadera justicia si en los procesos que resulten de estas transiciones hacia la paz no se incorporan las concepciones jurídicas y políticas de las distintas partes involucradas. Finalmente, cuando se indaga acerca de los instrumentos que en la experiencia comparada se han empleado en contextos de justicia transicional, invariablemente se encuentran las figuras de los juicios, las amnistías, los indultos, las comisiones de la verdad, los mecanismos de reparación. Y en este cuadro se puede apreciar cómo con mucho las amnistías son el mecanismo más empleado. Hablamos de 229 casos en 72 países. Seil, cuando hace un estudio sobre la legitimidad de las amnistías, elabora la siguiente tipología y dice, hay unas amnistías amnésicas, propiamente son las autoamnistías, y sería el caso de las amnistías del Cono Sur, y él ubica aquí El Salvador también. Luego dice, hay unas amnistías de compromiso, donde hay un cierto principio de reparación y de sanción a los responsables. Luego tiene una categoría de amnistías correctivas, que es curiosa, porque tiene un primer componente que alude a amnistías que se aplican a personas que han incurrido en conductas que si bien siguen siendo delictivas hoy, sin embargo no es susceptible de sancionar, como es precisamente los delitos de rebelión o de sedición. Y hay otras
que aquí quedan clasificadas, él dice propiamente no son amnistías, pero que alude a la circunstancia de aquellas personas que han sido sancionadas por delitos que, si bien lo eran en el pasado, hoy en el nuevo régimen, después de la transición, no pueden considerarse como antijurídicas, que es el caso, por ejemplo, de los delitos de opinión, y ahí ilustra la situación con lo que ocurrió en Bulgaria o Rusia tras la caída del comunismo. Y finalmente se refiere a las amnistías con responsabilidad, en donde se dice hay responsabilidad para los perpetradores y hay una reparación más que mínima para las víctimas. Esta última, que sería el caso de Sudáfrica, Sail le pone unas condiciones y dice, en primer lugar, debe ser democrática en su creación, no puede aplicarse a los máximos responsables de los más graves delitos internacionales, debe contemplar algún procedimiento público que permita establecer cierto tipo de responsabilidad para los beneficiarios, debe brindar la oportunidad a las víctimas de cuestionar a quienes puedan acceder a ese beneficio, debe contemplar mecanismos de reparación y debe finalmente estar diseñada para permitir una transición hacia un escenario de mayor respeto por los derechos humanos. Entre nosotros, Rodrigo Uprimi ha reelaborado esa tipología con una perspectiva más amplia que en términos de definición técnica incluye no solamente las amnistías, sino también los indultos y que además incorpora no el contexto exclusivo de amnistía, sino los instrumentos más amplios, dentro de los cuales entonces incluye una clasificación sobre las transiciones punitivas, cuyos ejemplos son por ejemplo, el caso de Nuremberg, por ejemplo, Ruanda o Yugoslavia. Después de este muy rápido panorama teórico que de alguna manera recoge los temas que ya un poco más ubicados en el contexto colombiano se discutieron esta mañana, quisiera a manera de conclusión presentar algunas reflexiones. En primer lugar, los ejercicios de justicia transicional en contextos de procesos de paz presentan significativas diferencias con los que se han desarrollado en otros escenarios, particularmente con los de transición desde la dictadura o la guerra civil. Ello impone la necesidad de, por un lado, hacer un cuidadoso escrutinio de las reglas y los parámetros que en el derecho comparado se han elaborado a la luz de realidades distintas a las del conflicto armado interno. Y por otro, tratar de identificar en la experiencia comparada aquellos casos que por sus circunstancias sean más próximos al nuestro. En segundo lugar, la valoración de los diseños de justicia transicional en el ámbito de conflictos armados internos debe hacerse desde una perspectiva integral que tome en consideración la inevitable ponderación entre los principios de justicia y de paz. Y así cabe señalar que constituyen constituyen una respuesta satisfactoria si mirados en su conjunto, los mecanismos de justicia transicional son útiles con la finalidad de superar el conflicto y dan lugar a un consenso suficientemente amplio en la comunidad jurídica nacional e internacional sobre que son una respuesta adecuada en términos de justicia. Finalmente, mientras que en contextos de transición, desde escenarios de no justicia, el punto de llegada comporta un cambio en el régimen. Las transiciones en procesos de paz implican la negociación en torno a las condiciones tanto formales en términos de justicia como materiales reflejadas en reformas normativas que permitan la reconciliación. Muchas gracias. Muchas gracias al magistrado Guillermo Guerrero. También nos acompañan en esta disertación sobre las experiencias de procesos de paz en el mundo la doctora Camila de Gamboa y los expertos internacionales Javier Sciurliza y Rubén Carranza. A continuación, tenemos el gusto de presentarles la disertación acerca de los procesos de paz en América Latina a cargo del señor Javier Sciurliza, abogado peruano, magíster en política internacional económica de la Universidad de Warwick de Inglaterra, quien cuenta con profundos conocimientos en justicia transicional y fuera secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Actualmente
es el director para América Latina y el Caribe de la ONG International Crisis Group. Bienvenido, profesor Solís. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Corte Constitucional por esta amable invitación en cabeza de su presidente, el doctor Jorge Iván Palacio. La última vez que estuve en un encuentro como este fue en Barrancabermeja, cuando la Corte era presidida por el señor magistrado Nilson Pinilla Pinilla, en donde ya se avisoraba esta discusión en ese momento en torno a los problemas, las limitaciones, las posibilidades que habría para Colombia la Ley de Justicia y Paz. La introducción que ha hecho el magistrado Luis Guillermo Guerrero, un excelente resumen del tipo de preguntas teóricas y conceptuales que se hace la justicia transicional, me permite entrar directamente a esta presentación, que lo que busca es poner en común algunas reflexiones sobre la función de la memoria en América Latina, de qué manera la historia y la memoria de momentos atroces, de momentos de conflicto en nuestros países tiene que ver no solamente con cómo se interpreta el pasado, sino cómo entendemos nuestro presente. En lugar entonces de hacer una lista de las comisiones de la verdad o los procesos de reparación, tema que ustedes pueden estudiar, trataré de presentarles un par de hipótesis sobre de qué manera la historia y la memoria en América Latina cuentan, importan y para qué. Gracias. Se podría afirmar que muchos de los elementos de lo que se denomina justicia transicional tuvieron su origen y desarrollo en países latinoamericanos. Es quizás esta, nuestra región latinoamericana, en donde se han intentado más modelos para transitar desde dictaduras, desde regímenes autoritarios, desde guerras, desde conflictos armados internos, hacia la democracia y hacia la paz. No obstante este largo recorrido, no hay país latinoamericano que haya concluido definitivamente y con certeza los tensos debates entre las demandas sociales, éticas y jurídicas complejas que emergen en los periodos de transición, demandas que, como lo vemos ahora en el caso colombiano, compiten entre sí. En particular, el pasado en nuestros países sigue construyendo y afectando a nuestro presente y modelando nuestro futuro como naciones, aunque a veces deseemos y prefiramos ignorarlo. Desde los primeros debates en el seno de las organizaciones sociales, el movimiento de derechos humanos, las organizaciones sindicales, populares y políticas en América Latina durante la década de los 70, hasta el actual dilema que enfrenta Colombia frente a su proceso de paz, las preguntas resuenan con singular paralelismo. ¿Es deseable voltear la página para asegurar el futuro? ¿Es posible una paz y una democracia estables si se pretende juzgar a los perpetradores de todos los crímenes? Por el contrario, ¿es estable un régimen democrático y sostenible un acuerdo de paz negando los derechos de las víctimas? Finalmente, ¿cuál es el balance óptimo entre la paz que se busca y la justicia que se debe? En la presente conferencia abordamos solo algunos de los contextos más relevantes en donde estas y otras preguntas más específicas se formularon, pero en los que en general las respuestas siguen pendientes. Si aún hoy en Chile, por ejemplo, los días 11 de septiembre, aniversario del golpe de Estado de 1973, dividen a ese país en cuanto a la interpretación sobre las culpas colectivas o individuales, si aún hoy en Guatemala, luego de 17 años de suscritos los acuerdos de paz que dieron término a la guerra civil, hay sectores sociales y políticos que consideran a los juicios por crímenes de lesa humanidad como una traición a la paz, y si aún hoy el gobierno de Brasil crea una comisión de la verdad para indagar por los hechos de una dictadura que se inició en 1964,
Si aún hoy pasa eso en América Latina, es porque quizás el pasado en nuestros países ha empezado a jugar un rol trascendental en nuestro presente, más allá de los imaginarios heroicos de nuestras guerras o los mitos fundacionales que buscaron darnos identidad como naciones. La memoria se ha hecho un lugar en nuestros debates políticos, especialmente cuando se refiere a la imagen que queremos tener de los tiempos de atrocidad y los tiempos de barbarie. Algunos señalan esta característica, la del peso del pasado en el presente latinoamericano, como una de las causas de nuestro subdesarrollo. Según este argumento, esgrimido, por ejemplo, con astucia, por el analista argentino Andrés Oppenheimer en un reciente bestseller, los latinoamericanos estamos tan amarrados a mitos y a prejuicios que no somos capaces de liberarnos de las taras ancestrales y darle rienda suelta a la creatividad, lo que nos permitiría, según él, abrazar los evidentes beneficios de la globalización. Simpatizo obviamente con el argumento si se trata de desatar nuestras mentes y actitudes de las conductas racistas, excluyentes y machistas que atrapan precisamente nuestra imaginación como ciudadanos que nos reconocemos o nos debemos reconocer en la igualdad y en la no discriminación. Pero no comparto la consecuencia del argumento en cuanto a que la única manera de que América Latina avance y progrese sea una vuelta permanente a la página, a dejar de discutir sobre lo que pasó y concentrarnos más bien en lo que pasará. Creo, y espero demostrarlo o al menos problematizarlo aún más en esta discusión, que el pasado en América Latina tiene las claves de nuestro desarrollo, las llaves de nuestra democracia y las puertas de una sociedad más incluyente. El problema no es que discutamos mucho de historia, el problema es que frecuentemente lo hacemos muy mal. Las transiciones del pasado al presente en nuestro continente. La independencia latinoamericana fue un ejercicio notable, aun cuando sus protagonistas fueran partícipes inconscientes, de una reconfiguración de la historia y de la sustitución de los mitos colonizadores que nos trajo España, por otros que se acomodaran más a la preeminencia de élites criollas que necesitaban no solo dominar por la fuerza, sino también convencer por el poder de las ideas. Explicar la nación y la nacionalidad desde fronteras que eran artificiales, sostenerla a través de guerras fratricidas y justificar el régimen de dominación sobre las mayorías indígenas llevó a nuestros republicanos mucho tiempo. La dicotomía liberal-conservadora sirvió en mucho a ese propósito. A su manera, Francisco de Paula Santander, Benito Juárez y Diego Portales pertenecieron a esas generaciones de políticos caudillos que configuraron una memoria aceptable para las élites gobernantes. Solo imaginemos si a los comuneros en Colombia, o a Túpac Amaru en Perú, o a Túpac Katari en Bolivia, les hubiera ido mejor en su intento, radicalmente distinto, de implantar una interpretación de nuestra historia. La irrupción de la política de masas derivado del sindicalismo y una mayor conciencia popular sobre su participación en la vida nacional configuran un segundo escenario transformador de la historia y la memoria latinoamericanas. Particularmente durante la primera mitad del siglo XX, procesos reformistas y aún revolucionarios, algunos exitosos, otros derrotados, muchos otros normalizados, combatieron la memoria dominante y buscaron su reemplazo por otros imaginarios. Quizás el más trascendental fue el expresado en la Revolución Mexicana, que construyó nuevos íconos y que culminó en la instauración del régimen unipartidista del PRI, que dura 70 años y cuya resonancia cultural se siente en el México contemporáneo. En esta etapa, Gaitán, Sandino, Aya de la Torre y muchos otros levantaron una interpretación políticamente crítica de un sistema. Algunos terminaron asesinados, otros administrados por el poder. Las convulsiones sociales se entrelazan a la Guerra Fría, claramente a partir de la década de los 50. El intento de industrialización y modernización del Estado, común a todos nuestros países, requirió de arreglos políticos singulares. En muchos de nuestros países, los regímenes oligárquicos dieron paso a democracias un poco más incluyentes, en las que participaron también aquellos que desde la interpretación marxista de la realidad, una apuesta a su turno por construir una memoria colectiva distinta, consideraron que los regímenes democráticos eran insuficientes y buscaron su reemplazo por otras utopías. Las memorias confrontadas en ese contexto generaron tragedias mayores. La doctrina de la seguridad nacional, que dividió al mundo entre civilizados y los que supuestamente no lo eran,
se adueñó de la mente y de los corazones de nuestras Fuerzas Armadas y de buena parte de las clases altas y algo de las medias. La confrontación fue casi una determinación histórica y concluyó con la destrucción de la democracia incipiente que veníamos construyendo con dificultad, así como con el arrasamiento de los moderados. Hubo dos regiones que vivieron este proceso con singular intensidad: América Central y el Cono Sur de América Latina. Pero en general, en todos nuestros países empezamos a radicalizarnos hacia la derecha o hacia la izquierda. En ambos bandos, el desprecio a la democracia liberal fue mayúsculo. Las consecuencias de ese desprecio las pagamos aún hoy. Los experimentos reformistas en América Central fueron acallados sangrienta y rápidamente. Era demasiado para los intereses de la United Fruit que un presidente intentara cobrar impuestos en Guatemala. Y eso justificó en ese contexto la destrucción de su experimento democrático, con el apoyo, hoy reconocido por tirios troyanos y por Wikileaks, de la CIA y de sucesivas administraciones de los Estados Unidos. La violencia represiva en Guatemala y El Salvador fue enfrentada por la radicalización de grupos guerrilleros. 200.000 muertos dejaron 3 décadas de guerra civil en Guatemala y 80.000 en El Salvador. El triunfo del sandinismo en Nicaragua agregó gasolina a la volatilidad centroamericana. La guerra fue a muerte y el entendimiento imposible. El cono sur de América Latina estaba más lejos de las disputas entre el este y el oeste en la Guerra Fría, pero igualmente ese contexto afectó la manera en que las élites y los ejércitos de esos países respondieron a la acción subversiva, guerrillera o incluso meramente popular. Hace poco recordábamos, a propósito de los 40 años del golpe de Estado en Chile, cómo el gobierno de Salvador Allende, democráticamente elegido, se convirtió en la tormenta perfecta. En una brillante definición de la memoria construida a partir de la destrucción de una de las democracias más estables de América Latina, un ex colaborador de Allende señalaba que probablemente las culpas sean compartidas, pero que las responsabilidades por las atrocidades eran de algunas personas muy concretas. De igual manera, y después de años de profunda inestabilidad, los militares en Argentina terminaron por echar de la Casa Rosada a la viuda del general Perón, otro personaje que logró exitosamente implantar memorias colectivas, instaurando un infausto proceso de reorganización nacional que entre 1976 y 1983 superó en maldad y perversidad a todos los que lo precedieron. Las democracias caían como castillo de naipes, en Brasil, en Uruguay, en Perú. En 1980, solo las democracias de Colombia y Venezuela sobrevivían en medio de una inundación de juntas militares, comités de salvación nacional o regímenes civiles solo en apariencia. Las dictaduras militares fueron cruentas, pero debemos explorar más allá de las desapariciones, de las torturas, del exilio forzado, de la destrucción de vidas y familias mediante la persecución política. Debemos concentrarnos aquí, con el beneficio de la distancia que nos da el tiempo, el intento violento de formación de una memoria que pretendió devorarnos a todos y explicarlo todo. Un poco fue lo que hizo Franco después de 1939, educar a los españoles, entre comillas, bien nacidos, en la civilización, en los símbolos patrios, en los valores católicos. ¿Qué importaba si había unos cuantos que renegaran de la herencia patria? Ya se harían cargo de ellos. La oposición a esta verdad autoritaria fue considerada una cosa no conformada por seres humanos. Los derechos humanos no eran para ellos. Los desaparecidos desaparecían porque algo habían hecho para merecerlo. La degradación moral fue profunda. La restauración de las democracias y el término de los conflictos armados en el Cono Sur y en América Central respectivamente fue en muchos casos epidérmica, pero no por ello menos trascendente. El empate estratégico entre la guerrilla salvadoreña y el gobierno de El Salvador, sumado a la inestabilidad de un área estratégica en el contexto tardío de la Guerra Fría, llevaron al proceso de paz de Esquipulas y a otras negociaciones. Cuando llega la paz en 1996 en Guatemala, reinaba en ese país cierto optimismo sobre la posibilidad, esta vez sí, de construir una democracia que funcionara, que fuera incluyente, que previniera la recurrencia de la violencia. Ambos procesos, el de Guatemala y el de El Salvador, fueron sin duda exitosos. No hay que menoscabar la importancia de desactivar una fuente de tanto dolor y tanto sufrimiento, como el expresado por el pueblo maya, en lo que se vino a denominar como genocidio, producido entre 1982 y 1983. En mi trabajo actual en América Central, me preocupo siempre por discutir sobre el valor de la paz
dado que no es un bien menor. Y es que hay muchas razones para ser escépticos del éxito de la paz. Hay muchas razones para perder la ilusión. Porque la ilusión principal cuando se firmó la paz en los países de América Central era que la gente dejara de ser asesinada violentamente, y esta ilusión está notoriamente incumplida. Los países centroamericanos tienen tasas de homicidios violentos que duplican o triplican las que se presentan en Colombia. El narcotráfico, las mafias y las maras, articuladas con las dos anteriores, siguen causando dolor y sangre. La otra ilusión frustrada, al menos claramente en Honduras y en Guatemala, es que el término de los conflictos generaría por sí mismo una mejor democracia, una democracia más incluyente. El pueblo maya participa aún mínimamente en los poderes públicos, incluso menos, algunos dirían, que en tiempos de guerra. Honduras sigue pareciendo un país de la década de los 50, al punto que se habla de un Estado próximamente a ser fallido. Son razones para cuestionar la esperanza que nació cuando los fusiles ideológicos callaron. El término de los conflictos armados, gran lección que nos deja Centroamérica, no significa automáticamente la desaparición de los factores y actores violentos de una sociedad. Quizás son tres las lecciones que hay que analizar. Primero, la terminación de un conflicto hace que las viejas heridas que preexistieron al conflicto y que fueron acalladas por este se reabran. El singular caso de la ausencia de cohesión nacional en Guatemala, el persistente racismo, la inmensa desigualdad y al mismo tiempo una profunda desconfianza frente a un Estado débil, capturable, con instituciones judiciales que navegan un mar de dificultades y carentes de legitimidad, son elementos que deben llamar a la reflexión. Segundo, la terminación de un conflicto armado deja a un país acostumbrado a la violencia, a imponerse sobre el otro, a no negociar y a vivir fácilmente en la ilegalidad, como lo mencionó el gobernador Sergio Fajardo esta mañana. La violencia en El Salvador tiene mucho que ver con un incompleto proceso de desarme, desmovilización y reinserción, así como de depuración de las fuerzas de seguridad de elementos que ayer mataban comunistas y hoy se venden al mejor postor. Tercero, la impunidad es pésima consejera y alienta la criminalidad en muchas otras formas. El Salvador acalló las demandas de justicia, planteadas incluso a través de una comisión de la verdad, cuando el FMLN y el gobierno convinieron en enterrar en el olvido los cientos de gravísimos crímenes a través de una ley de amnistía. Nadie pagó un día de cárcel por matanzas horrendas. Hoy el FMLN es gobierno. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado inválida la amnistía, pero la mayor parte de los sectores políticos salvadoreños se resisten a considerar otro camino. La impunidad en otros países, como en México y en Honduras, explica, creo, buena parte del desbarajuste presente. En particular, la impunidad mella la confianza ciudadana en la igualdad y en la seguridad. Las transiciones en el Cono Sur fueron algo más ejemplares, pero también sufrieron de profundos vaivenes. La derrota militar en la Guerra de las Malvinas, la incompetencia militar para gobernar y la sangre que ya chorreaba por los costados de las juntas militares le costó la cabeza a los dictadores. Poco después de la restauración de la democracia, los otrora todopoderosos se sentaron en el banquillo de los acusados luego de un fulminante informe de la primera Comisión de la Verdad Contemporánea, la Comisión Nacional de Estudios sobre Personas Desaparecidas. Contamos aquí con la presencia de uno de los actores protagónicos de esa transición, el doctor Luis Moreno Campo. A fines de 1984, la justicia parecía haberse impuesto por sobre consideraciones de estabilidad o reconciliación. Todos los casos debían ser investigados y sancionados. Rápidamente, la causa de la justicia perdió combustión y los presidentes argentinos fueron extendiendo como capas añadidas una detrás de la otra condiciones, limitaciones y finalmente indultos. Para 1989, la causa de la estabilidad y la gobernabilidad parecía haber triunfado sobre la causa de la justicia. Pero los tiempos cambian y avanzan. En 2001, la Corte Suprema Argentina declaró nulas todas las artimañas y los represores volvieron a los tribunales. En un escenario que perdura hasta hoy, la causa de la justicia total parece haber prevalecido. Pero conviene preguntarse si esa causa de la justicia ha acabado con todas las discusiones y debates sobre la memoria, sobre el perfil que los argentinos asignan a su dictadura. Hay algunas cosas que sí han cambiado, otras que no tanto. La protesta social, la inestabilidad, los problemas económicos traen de vuelta episódicamente los fantasmas del pasado.
En donde puede haber quizás mejores respuestas a esta pregunta es en Chile. El golpe militar de Pinochet también trajo una importante cuota de muertos y desaparecidos, pero a diferencia de la dictadura argentina, la de Chile fue económicamente exitosa, al menos al final. En Argentina son aves muy raras las que tengan una foto de Videla en su casa. En Chile, Pinochet es aún sujeto de admiración, al menos de contemplación. El contexto dividido en Chile impidió que los crímenes de la dictadura fueran investigados. Los políticos de la Concertación Democrática fueron más moderados de lo que anunciaron ser y fueron conscientes que representaban a un poco más de la mitad del país. La justicia en Chile fue hecha a empujones desde afuera. Un querido amigo, colega secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad en Chile, me decía hace unos años que teníamos que entender que en Chile se había impuesto la gradualidad y que por eso no se habían producido radicales oscilaciones. Quizás tenga algo de razón. La política en Chile es un poquito más estructurada que en otros países de la región, pero la verdad es que a Chile le pusieron la justicia Baltasar Garzón a empujones y las presiones internacionales con otros empujones. Sin embargo, en Chile, como en Brasil, la memoria sobre las dictaduras puede ser bastante contemplativa. En Brasil, esa contemplación es aún más radical. La reconciliación fue un acto de Estado, dijo la Corte Suprema de Brasil hace 2 años, cuando se impugnó la ley de amnistía de 1979 y permitió, según la Corte Suprema, el regreso de los exiliados y la liberación de los presos políticos. Ese sería el precio a pagar, la impunidad, el precio a pagar por la restauración de la democracia. Las experiencias del Cono Sur y de América Latina pueden ser complementadas por el caso peruano, del que fui parte. No hubo acuerdo de paz en el Perú para terminar el conflicto. Tampoco hubo una dictadura militar de la que había que salir. Pero sí hubo una transición quizás más difusa y compleja. La guerra declarada por Sendero Luminoso y luego por el MRTA fue hecha en contra de una democracia débil y balbuceante. En ese tiempo los peruanos no entendimos la violencia a la que nos enfrentábamos. Y como eso ocurría allá, lejos, en los Andes, no importaba. Las matanzas y desapariciones, con una crueldad compartida entre los grupos armados y las fuerzas de seguridad, inundó de sangre los departamentos del sur centro peruano. Cuando la violencia llegó a Lima, como un acto propio del mesianismo senderista, el Estado reaccionó violentamente. 70.000 muertos y desaparecidos y un país devastado social, económica y moralmente fue el precio que pagamos por nuestra propia negligencia. Alberto Fujimori fue el actor escogido para destruir la democracia y gobernar luego en un régimen autoritario, con un mensaje liberador y redentor. La memoria que pretendió construir Fujimori fue efectivamente redentora, salvapatria. Escondió durante un tiempo un talante corrupto, incluso más allá de una famosa frase acuñada en estas tierras colombianas: la corrupción no pudo ser bajada a sus justas proporciones. Una opereta de delaciones terminó con las pretensiones de Fujimori. Él, Montesinos y algunos de sus cómplices pagan hoy penas de más de 25 años de cárcel por múltiples crímenes. Al igual que en El Salvador, Brasil y Chile, en Perú hubo una ley de amnistía, pero esta fue declarada inválida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Barros Altos. Perú tuvo juicios por violaciones a derechos humanos, juicios por terrorismo, cero perdón, cero reconciliación legal. Las reparaciones concedidas, aún con dificultades, existen. Se han producido reformas y, sin embargo, a 10 años de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad, la sociedad peruana sigue dividida. La negación del horror sigue presente en muchos, quizá demasiados, círculos. Sendero Luminoso persiste como un fantasma político y también militar. Lo que es más grave, candidaturas y partidos que se adhirieron en distinta forma a pensamientos autoritarios o que fueron responsables de graves crímenes siguen vigentes y atraen altas votaciones. ¿Qué falló en la transición peruana? Siempre he pensado en los curiosos paralelismos entre Colombia y Perú en materia de violencia y de justicia transicional. Ambos conflictos armados transcurren en democracias vigentes, regímenes constitucionales y gobiernos civiles. Ambos producen una ola de indignación social contra los violentos y ambos afectan singularmente a las poblaciones más pobres y marginadas. En noviembre de 1985, siendo un estudiante de Derecho, observé con horror en la televisión las imágenes de la toma y retoma de Palacio de Justicia en Bogotá, hecho reseñado por una Comisión de la Verdad hace muy poco. Y 7 meses después, como un terror en mímica, me tocó ser testigo de la matanza de más de 300 presos en las cárceles de Lima y Callao en el Perú. La misma lógica destructiva, las mismas secuelas, la misma visión unilateral de cómo resolver un conflicto.
Ambos países viven y reviven esas matanzas todos los años, todos los días. Ambos hechos, el de Palacio de Justicia y el de la matanza de los penales, todavía nos dividen. Por eso creo que la experiencia peruana nos trae otro elemento, quizás menos visible de inmediato, pero igualmente importante, un elemento que me permite cerrar esta presentación. Lo más importante de las transiciones es la batalla irresuelta por la memoria, por transformar las miradas unilaterales, salvadoras, presuntamente revolucionarias, por una interpretación de nuestras historias que nos generen al menos dos cosas: una capacidad más fuerte para resistir la violencia y condenarla, y una mejor disposición para sancionar moral, política y jurídicamente a aquellos que abogan por la violencia o que la justifican de algún modo. La reinvención histórica de América Latina ha estado presente desde sus mitos fundacionales, desde la manera en que entendemos el sacrificio de Atahualpa, de Cuauhtémoc y de la transformación violenta del orden prehispánico, desde la construcción de los estados-nación y de la memoria liberadora de San Martín, de Hidalgo, de Bolívar, desde las transformaciones preconizadas por líderes sociales y políticos como Gaitán, como Galán, pero también desde el uso de la violencia como mecanismo de supresión de la memoria y de imposición de una visión unilateral y excluyente. La justicia transicional se ha expresado en América Latina en mecanismos e instituciones, pero estos solo reflejan algo más profundo y es el tema sobre el que creo Colombia tiene un debate urgente y pendiente. La historia de nuestros países se reinterpreta a través de batallas, la mayor parte en ocasiones inconscientes. En estas transformaciones, como la construcción de la paz en Colombia, tenemos la invaluable oportunidad de avanzar, esta vez de manera consciente y voluntaria, en la construcción de una memoria nueva que permita avanzar en la protección de las víctimas del olvido, pero que también permita construir una paz que sea duradera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Zurliza. A continuación tendremos la oportunidad de conocer algunos aspectos de procesos de paz en Asia y África. Esta responsabilidad la tiene el señor Rubén Carranza, que es un abogado filipino, magíster en Derecho Público Global de la Universidad de Nueva York. Ejerció como asistente de la Oficina de Defensa en Filipinas, donde desarrolló programas de seguridad, construcción de la paz y resolución de conflictos en diversos países del Asia. Su trabajo actual como director del programa de justicia reparativa en el International Center for Transitional Justice le ha permitido analizar políticas públicas de reparación en distintos países en conflicto. El señor Carranza hará su intervención en inglés, por lo cual, si desean, pueden hacer uso del equipo de traducción que les fue suministrado hace un rato. Bienvenido, señor Carranza. Mi nombre es Rubén Carranza, pero yo no soy latinoamericano, por eso mi español es terrible. So I'll speak in English. First of all, I'd like to thank the Constitutional Court for this very great opportunity to share with you some of the insights that I and the institution I work for, ICTJ, has had in our work on transitional justice. And then second, I would also want to say that while the topic I was asked to talk about says I will talk about experiences in Asia and Africa, I think that's too many continents to talk about, let alone just talking about one continent, whether it's Africa or Asia. So what I'd like to do this afternoon is to focus on some of the countries that I thought
have had experiences that are relevant to your country without presuming that I know enough about what is going on in Colombia to know what is or is not relevant. I'm focusing on these few countries because one or two of them or all of them have some features that might be important to consider as Colombia goes about its peace process and pursues transitional justice mechanisms. In the countries that I'll talk about, particularly the Philippines, Nepal, and Uganda, these countries have had long-running armed conflict, particularly the Philippines, 45 years of a communist insurgency, so many attempts at peace negotiations. Nepal has had experiences involving transitional justice, but at the same time, Al mismo tiempo, las preguntas que permanecen sin resolución en Nepal son similares a las de ustedes en términos de la distribución inequitativa de la tierra y cómo estos factores afectan el proceso de transición. Y Uganda, en algunas maneras, fue relevante porque es la intersección entre la justicia penal internacional, los intentos de paz y la justicia transicional en ese país. Lo cual me lleva a decir que en este contexto, en Asia, África, incluso en otros lugares fuera de estos continentes, diferentes periodos, diferentes causas del conflicto, diferentes tipos de protagonistas, desde rebeldes comunistas a grupos armados que se basan en causas relacionadas con su identidad, incluso con grupos armados, con el ejército de resistencia del orden en Uganda, que no tiene ninguna agenda clara. Significa que siempre es difícil decir cuál de estos países o cuál de estas lecciones es relevante o útil. En África, así como en Asia, el hecho de que los países de estos continentes tienen diferentes idiomas, diferentes historias, diferentes experiencias con el conflicto, significa que, a diferencia de América Latina, aunque mi amigo Javier acaba de mencionar, relativamente menos homogeneidad en términos de experiencias entre estos países. Por otra parte, África y Asia comparten un legado común con América Latina, es la experiencia con las condiciones de impacto de esa experiencia sobre las inequidades y desigualdades económicas y sociales de estos países a los que haré referencia. Sin embargo, me ha parecido que se podrían aprender algunas lecciones importantes de estas experiencias, especialmente en términos del momento y la secuencia de los mecanismos de justicia transicional, especialmente relacionados con estos procesos. Y un segundo campo de las lecciones podría ser de cómo los compromisos posteriores a los compromisos de paz se han implementado o no implementado en estos países. Ahora bien, para aclarar rápidamente, y sé que habrá otros oradores que hablarán de justicia transicional, esto es un conjunto de herramientas, no es una respuesta a todas las preguntas que surgen. Al igual que cualquier juego de herramientas, la efectividad de los mecanismos de justicia transicional depende de quién la utiliza, depende de cómo se utilizan juntas o por separado, y depende de cuándo se utiliza una herramienta y cuándo se utiliza otra, y cuándo se combinan. Ahora, estas consideraciones sobre cómo pueden utilizarse los mecanismos de justicia transicional, su importancia para todos los interesados, funcionarios gubernamentales, partidos políticos, jueces, pero yo también debo decir que son tan importantes para los proponentes de la justicia penal internacional, por el impacto que tiene las normas de justicia penal internacional sobre la forma de implementar estos mecanismos de justicia transicional.
punto muy importante que debemos mencionar por las experiencias que por lo menos he encontrado en Asia y África es la importancia de la participación ciudadana en las negociaciones de paz, en los procesos de paz en general. Muy a menudo los mediadores, y así como los activistas, hablan de crear una base de constituyentes para la paz. ¿Qué es esa base de votantes para la paz? ¿Y qué tipos de organizaciones constituyen un grupo que se puede llamar una constituyente para la paz? También hablamos de la presencia y la participación de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, en particular, como algo esencial para adelantar estos procesos de paz e implantar los mecanismos de justicia transicional acordados durante el proceso de paz. ¿Pero qué significa participación? ¿Significa sentarse en la mesa? ¿Significa que le pregunten la opinión sobre los temas que se están negociando? ¿Significa hacer un referendo al final del proceso de paz? Entonces, algunas de estas experiencias se han dado, otras no, en los países a los cuales haré referencia. Pero un aspecto muy importante de la participación, como premisa de la participación, es que las negociaciones por la paz tienen que reconocer los derechos de las víctimas, y el presidente de Colombia esta mañana los mencionó, estos derechos, y es importante repetirlos: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, en el sentido de la judicialización, la responsabilidad criminal y la indemnización. Esto hay que reconocerlo como parte de una agenda para la paz, porque este proceso no solamente se trata de los protagonistas, no solamente de los combatientes que están discutiendo el final de las hostilidades, sino del futuro del país. El tercer punto importante en términos de la participación es reconocer que el proceso de la participación es tan importante como el resultado. La participación no significa una participación simbólica, no significa una participación, por ejemplo, asistir a reuniones únicamente o recibir informes, copias de los informes. Significa un papel sustantivo de cómo se certifican las agendas y cómo se ven los resultados. También tiene la importancia de reconocer que aunque las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil que participan de estos procesos podrían estar de acuerdo con las posiciones, con las exigencias, con las causas que representan las partes directamente involucradas en las negociaciones, eso no significa que las partes involucradas en las negociaciones están totalmente representando a las víctimas o a las comunidades. Tienen sus propios intereses, tienen sus propias experiencias que pueden no ser compartidas por todos los protagonistas. El otro aspecto importante es asegurar que los compromisos, especialmente los compromisos de restablecer mecanismos de justicia transicional efectuados durante las negociaciones de paz, realmente se pongan en práctica. Hemos visto tantos ejemplos de acuerdos de paz que contienen encumbrados y nobles aspiraciones para la búsqueda de la verdad, la reparación y la justicia, pero luego no se ponen en práctica muchos años después de que se ha firmado el acuerdo de paz. Un aspecto de la participación que me pareció que debería subrayar es la participación de las mujeres en estas charlas. Hay un informe muy perceptivo de lo que solía ser la UNIFEM, ahora es Naciones Unidas Mujeres, sobre la medida en que las mujeres han participado directamente de estas negociaciones. Ustedes pueden ver ahí las estadísticas de 31 grandes acuerdos de paz entre el 92 y el 2011, solamente el 4% involucraron a las mujeres como negociadoras durante las negociaciones de paz. Incluso menos grupos de la sociedad civil femeninos estuvieron involucrados en las negociaciones o tenían acceso a los negociadores o a los mediadores. En 17 de los acuerdos que fueron parte de ese estudio de las Naciones Unidas de las Mujeres, incluyendo los acuerdos de paz en África, Sierra Leone, Burundi, Liberia, Sudán y la República Democrática del Congo,
no hubo participación de las mujeres. Ahora, este no es el momento de discutir las implicaciones de esto, pero obviamente hay implicaciones en la forma en que se manejan los asuntos de género, cómo se maneja la violencia sexual, incluso la forma en que las quejas sociales y económicas que tienen las madres, las viudas, las niñas, las mujeres en general, bueno, que tienen que afrontar durante y después del conflicto. Ahora, muy rápidamente, en las Filipinas hay 2 negociaciones de paz en marcha. Uno con los rebeldes comunistas, insurgentes de hace 45 años, y el otro con un grupo armado secesionista musulmán dirigido por la persona de la izquierda, de la fotografía. Aquí está hablando ahí con el presidente actual de las Filipinas. Esta reunión se dio en Tokio, la única vez en que estas 2 personas se han encontrado. Resultó ser una reunión importante porque ha llevado a pasos muy importantes hacia un acuerdo de paz que involucre a uno de los grupos de sesión morales. Algunos de ustedes pueden estar siguiendo las noticias. En Mindanao, las Filipinas, hay otro grupo de estos separatistas morales que ha asediado una de las ciudades grandes de esa isla. Ese es otro grupo separado que celebró un acuerdo de paz, o que había celebrado un grupo separado, un acuerdo celebrado en el 96. Una historia larga, no tendré tiempo de discutirla. Algunos ideas sobre los procesos de paz en las Filipinas. El conflicto armado con los comunistas lleva mucho tiempo, y cuando comenzaron las negociaciones de paz en el 92 y se suspendieron hasta, se reiniciaron otra vez como el 2010, hubo algunos acuerdos técnicos ya firmados entre los comunistas y el gobierno filipino. Uno de los primeros acuerdos fue sobre la inmunidad de los negociadores y las garantías de su seguridad. Las 2 partes también acordaron tener una agenda que incluía 3 componentes principales: reformas sociales y económicas como un componente, reformas políticas, incluyendo compartir el poder como otro componente, y un tercer componente sobre la disposición de las fuerzas y la cesación de las hostilidades. Ahora, esos 3 acuerdos no se han firmado. Entonces, solamente el acuerdo sobre la inmunidad y las garantías de seguridad se han firmado. Una de las razones para la suspensión de las charlas o de las conversaciones y la insistencia de los comunistas es que son los consultores sean liberados de la detención, si es que están en detención, o que las acusaciones penales contra estos consultores sean sobreseídos, sin esperar a que se termine el proceso de paz. Y si hay alguna eco de ese debate aquí, ustedes podrán entender de por qué habrá desacuerdo sobre la forma, como eso debe o no debe darse. Pero los comunistas también han planteado, como parte de la agenda de reformas económicas y sociales, 2 puntos muy importantes que dicen son parte de las negociaciones de paz. Primero, la industrialización nacional. No voy a meterme en lo que eso significa, pero lo otro podría ser pertinente aquí. Insisten en que haya una discusión sobre reforma agraria como parte del proceso de paz. Pero como les dije, ninguno de estos puntos de la agenda se está discutiendo en la actualidad por la disputa técnica sobre la liberación de los negociadores. Por otra parte, las conversaciones de paz con uno de los moros, con uno de los grupos separatistas musulmanes, han avanzado en 3 puntos sobre compartición de la riqueza, los recursos naturales en la zona donde opera el grupo armado, compartir el poder, que incluye un gobierno transitorio que se establecerá para gobernar una región de las Filipinas donde esta gente de Moro vive,
y lo que ellos llaman la normalización, que incluye una referencia a un mecanismo de justicia transicional. Sobre este punto, un comentario que yo haría es que la referencia a la justicia transicional en el proceso de paz con los grupos de Moro ha sido muy ambigua. Simplemente dice que el gobierno transitorio que se establezca va a establecer un mecanismo de justicia transicional sin decir cuáles serán y por qué. Más importante, por qué se van a establecer. Voy a tratar de decir algo al respecto más adelante, si me queda tiempo. También mencioné ya la ambigüedad de la referencia a la justicia transicional en este acuerdo. Ya también mencioné algunos de los eventos que han ocurrido, que están cometiendo, llegando a los grupos que podemos considerar negativos, dañinos para el proceso de paz. Hay también grupos paramilitares que operan en Mindanao todavía, muchos de ellos relacionados con los políticos locales, que a su vez están o son representantes de familias terratenientes. Y esto será un reto en el futuro para la implementación de cualquier acuerdo de paz. No hay referencia a ellos. Supuestamente, las violaciones de derechos humanos cometidos por estos paramilitares serán manejados por la referencia a la justicia transicional del acuerdo, pero eso no está claro. En Nepal, conflicto armado de 10 años que inició en el 96, terminó formalmente en el 2006 cuando se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno y los grupos maoístas rebeldes. Es importante señalar que cuando yo digo el gobierno de Nepal, esto fue un gobierno muy nuevo el que firmó este acuerdo de paz. Este no fue la monarquía que había gobernado el país durante generaciones. Esa monarquía había sido desmantelada justo antes de la firma del acuerdo de paz. El conflicto llevó a la muerte de 16.000 personas, más de 1.200 desaparecidos. Ahora ya hay 9.000 viudas o esposas de desaparecidos, 4.000 seriamente lesionados, 78.000 más o menos personas desplazadas. El acuerdo de paz que se firmó compromete a las partes a establecer una comisión de verdad en Nepal, los compromete a establecer un programa de reparaciones para tratar con estas víctimas del conflicto, y hay una vaga referencia a responsabilidad penal también en este acuerdo. Pero un problema que veo en el proceso de paz de Nepal ha sido el hecho de que fue celebrado entre una parte que los maoístas y una alianza de 7 partidos dominados por la élite nepalesa que había tomado el poder de la monarquía. Había muy poca participación del público en las negociaciones, había muy poca participación de la sociedad civil en la agenda establecida, y como consecuencia, en el sentido de esa limitación, solamente un gran logro se ha hecho derivado de ese acuerdo de paz, o sea, la integración de los combatientes maoístas en el ejército maoísta, el ejército nepalés. Importante, significativo, pero solamente es uno de varios compromisos que todavía se establecieron en el acuerdo de paz. El compromiso de resolver las quejas, responder a las quejas sociales y políticas también incorporadas por referencia en este acuerdo de paz sigue siendo un reto en Nepal. Y las quejas por la distribución de la tierra en especial. Ese es uno de los retos fundamentales que un acuerdo de paz de por sí tendría que resolver. Voy a saltarme algunas partes, pero para decir que el problema de las tierras es pertinente por la forma que se distribuye la tierra en Nepal. En Uganda, si lo puedo pasar, el conflicto armado con el norte del país, con la RA, llevó a
Entre otras cosas, el secuestro de 75.000 personas, muchos de ellos niños y jóvenes. Muchos de estos desplazados han pero un acuerdo de paz que se redactó en Yuba, en Sudán, nunca se firmó, nunca se finalizó. Y entre otros acontecimientos relevantes en el proceso de paz de Uganda ha sido el hecho de que después de dejar ese borrador de acuerdo sin firmar, el gobierno de Uganda refirió el caso contra los 5 líderes del RA que eventualmente fueron acusados ante la Corte Penal Internacional. Se expidieron órdenes de arresto contra los 5, 2 han muerto, todavía quedan 3 vivos. Al mismo tiempo, el gobierno de Uganda aprobó una ley de amnistía y bajo esa ley muchos excombatientes pidieron y se les dieron amnistía, pero luego a los años el gobierno de Uganda también estableció la división de crímenes de guerra dentro de su sistema legal nacional para manejar crímenes de guerra. Entonces, esta coexistencia de una ley de amnistía y una división de crímenes de guerra, y no está claro cómo estos dos van a manejar la posibilidad de que alguien que puede ser acusado como crimen de guerra, pero que también se le dio amnistía previamente. Ya hubo un caso resuelto recientemente mediante la Corte Suprema de Uganda referente a ese tema. Programas de reparación, la Comisión de Verdad también allá en Uganda, estos han sido los elementos faltantes en ese intento por lograr la paz en Uganda. Ahora, el intento de acuerdo de paz en Uganda se ha llamado éxito y fracaso también, porque no se firmó, por lo tanto fracaso, pero también se ha descrito como algo que ha establecido un mapa hacia una justicia transicional en Uganda por los puntos que se discutieron durante las negociaciones de paz. Yo creo que... No, ¿cómo voy? ¿Tengo tiempo? Regresemos a ver cómo lo hago. Algunos acuerdos en África, en Asia, a los que he mencionado, y algunos han pedido una comisión de verdad, Sierra Leone, Liberia, incluso en la República Democrática del Congo. Y desafortunadamente no es el mejor ejemplo de una comisión de verdad, la de la República Democrática del Congo. Algunos acuerdos han pedido una comisión de paz de verdad, pero no se establecieron. Ejemplo, Nepal. En la provincia de Aceh, en Indonesia, un grupo separatista pidió una comisión de verdad que tampoco se ha establecido. Ahora, podría ser importante explorar las comisiones de verdad como una manera para manejar la responsabilidad y manejar las violaciones de los derechos humanos, pero en la parte judicial, en vez de resolver el asunto de si acusar formalmente o no. Ustedes tienen diversas opciones para manejar los temas de la responsabilidad. O, como en algunos países, una comisión de verdad también puede ser una manera de resolver algunas de las quejas sociales y económicas que podría el proceso de paz no puede resolver ni discutir completamente. Un ejemplo reciente, una comisión de verdad que manejó las quejas referentes a los es el de la Kenia. El informe acaba de salir. De que se conservó y que se eliminó. Pero es un ejemplo de una comisión de verdad que ha manejado temas de tierras y quejas sociales en el transcurso de la historia del país. Un punto importante para comentar es el extent de la ratificación de sus propios tratados en Asia y en África. Prácticamente toda Sudamérica han firmado el Tratado de Roma, en la mayor parte de Europa, la mitad de los países africanos, pero muy pocos en Asia, comparado con el número de países en Asia que podrían firmarlo. Tenemos un ejemplo en Asia de un tribunal híbrido, el de Camboya,
del Khmer Rouge, en la corte de Khmer Rouge. Y debo mencionar aquí que después de haber trabajado un poco con los jueces del Tribunal del Khmer Rouge, algunas de las experiencias de Colombia realmente han sido útiles para manejar algunos de los problemas de Camboya, especialmente cuando se discute las reparaciones en contexto de una corte penal, que es lo que es la comercio en Camboya. Hemos tenido que hacerle mencionar el caso de Maripapán, cómo se falló eso. También podríamos mencionar que nuestro propio trabajo, en el caso de Lubanga, en la Corte Internacional, manejando las reparaciones de los niños involucrados en los conflictos armados, la decisión del alemán fue algo que discutimos para mostrar que estos son temas que se han manejado en otros países también. Para concluir, entonces, estos procesos de paz pueden catalizar los procesos de justicia transicional, como mencioné anteriormente en Uganda, Nepal, también hasta cierto punto. Sin embargo, algunos de los procesos de paz que mencioné, algunos que no han incluido completamente a las víctimas en la implementación de sus acuerdos post-paz, incluyendo los mecanismos de justicia transicional. Como les dije, algunos no han sido implementados, incluso después de años del acuerdo de paz al que se hace referencia. El hecho de que estos mecanismos no hayan sido puestos en práctica significa que muchas de las quejas que las víctimas tenían, que supuestamente iban a ser manejadas también durante las charlas de paz, no fueron resueltas por los mecanismos de justicia transicional, nunca se pusieron en práctica. Entonces, el punto final, cuando hablemos de justicia transicional, a menudo nos referimos a las víctimas de la discusión de la justicia transicional. Mi propia experiencia es que cuando a las víctimas se les pide qué quieren, se les pregunta qué quieren, ellos no se ponen de pie ni dicen yo quiero justicia transicional. Lo que ellos dicen que quieren justicia. Entonces es importante recordar porque es que los conceptos de justicia que tienen las víctimas pueden ser diferentes de la idea de justicia que tienen los jueces o los negociadores de paz o los políticos. Y esto es lo que queremos decir por participación. Uno tiene que escucharlos. Significa generar datos a través de encuestas, generar información a través de discusiones de grupos de foco o simplemente hacer todas las consultas posibles, locales posibles durante el curso del proceso de paz. Entonces se aprueban los recursos para hacerlo. Entonces, paremos aquí y les agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias al profesor Carranza, quien ha venido tan lejos a ilustrarnos de esta forma. A continuación, se dará inicio a un panel de discusión, el cual estará presidido por la profesora asociada de la Universidad del Rosario, doctora Camila de Gamboa. Es abogada, magíster y doctora en filosofía de la Universidad de Binghamton de Nueva York. Doctora de Gamboa, buenas tardes. Tenemos 20 minutos para esta discusión. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas por sus intervenciones tan interesantes. En primer lugar, quisiera dar igualmente las gracias a la Corte Constitucional por esta invitación tan interesante que nos hacen y por estos 3 días que lo que hemos escuchado realmente creo que para todos es muy importante por el momento que está viviendo Colombia y por las negociaciones que se están llevando a cabo en La Habana. Voy a comenzar, voy a hacer a cada uno una pregunta. Las intervenciones son bastante, disímiles, aunque obviamente todos estamos como pensando, en general en lo que es la justicia transicional. Y voy a comenzar con Javier porque me ha pedido el favor de que le pregunte a él de primeras, ya que él va a viajar y entonces en un momento determinado nos va a dejar en el panel. Entonces voy a comenzar con Javier.
creo que es muy interesante, digamos, la alusión que tú haces a la memoria, que es algo además que nosotros como colombianos hemos empezado a pensar que era una cuestión, digamos, que obviamente todos hacemos memoria, es algo de lo que siempre se habla, pero el concepto de memoria en los procesos de justicia transicional tiene una connotación muy especial, y es la posibilidad de, a través de la memoria, a través del conocimiento del pasado, poder hacer justicia. Y esto pues cambia, digamos, completamente, y cambia completamente, especialmente en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Yo quisiera preguntarte, después de tu intervención y demostrar, digamos, cómo hay un desarrollo de la memoria, cómo las identidades nacionales han configurado unas determinadas formas de memoria, pero se han ido transformando con diferentes situaciones históricas que van pasando en los países. Pero tú concluyes, digamos, con dos casos que son el peruano y el colombiano, y encuentras muchas similitudes, digamos, en situaciones que nos están ocurriendo. Y hay algo que, digamos, creo que es muy importante, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos hablando de memoria, y es que la memoria hace también parte de nuestra identidad, es parte de nuestra cultura, pero las memorias que nosotros tenemos en contextos como los nuestros no son memorias democráticas, son memorias en donde no nos reconocemos mutuamente, en donde no nos consideramos iguales, y no obstante queremos consolidar una democracia y consolidar una memoria colectiva distinta a la de antes, que es, digamos, lo que tú señalas. ¿Cómo lograr en un ambiente tan poco fértil que se consolide una memoria o que se acepte una memoria democrática y una memoria en que hay ciertas cosas que no deberían haber ocurrido a los diferentes grupos de víctimas? Porque obviamente, digamos, no todos tenemos la misma visión del pasado, no todos compartimos cuáles son los amigos, cuáles son los enemigos. Entonces, ¿cómo lograr, digamos, la consolidación de ese tipo de memoria en un terreno tan poco fértil? Muchas gracias, Camila. Si tuviera la respuesta absoluta a esa pregunta, viajaría a La Habana esta tarde. No la tengo. Lo que te puedo decir es cuáles son los elementos que pueden ayudar a poner esta pregunta en su exacta dimensión a quienes tienen poder de decisión en procesos de paz, en la resolución de conflictos armados, en justicia transicional. Para eso acudo un poquito a las tres dimensiones posibles de la justicia transicional. Hay un proceso eminentemente político detrás de la afirmación de esa nueva memoria que queremos implantar en un proceso de paz, que parte por una constatación fáctica, y es que el poder en nuestras sociedades, aun cuando tiene una gran concentración en pocas manos, somos sociedades muy desiguales, sin embargo esa concentración no es absoluta, el poder está muy dividido, y eso lo muestra los casos del Perú y Colombia, porque ninguna de las dos naciones ha logrado hasta ahora, 2013, estar o funcionar eficazmente en su propio territorio, ¿no? El Estado colombiano, el Estado peruano no controla todo el territorio. Todos sabemos qué distinta es Colombia mirada desde Bogotá o mirada desde el Chocó. Y eso produce obviamente un proceso de exclusión, pero también una posibilidad. Y es que las comunidades locales, lo local, adquiere una importancia muy grande. Aquí recojo lo que Rubén sugería. Las consultas y la participación no son solo un ejercicio formal, sino que deben ser un ejercicio de compartir el poder, ¿no?, para determinar cuál es esa memoria que se quiere construir, especialmente en conflictos en donde la propia guerra ha fragmentado la manera en que entendemos el conflicto y por tanto en que entendemos la paz. Primero, la importancia de lo local entonces. El segundo es un tema normativo, llamémoslo jurídico, y es que las discusiones sobre la memoria no son procesos naturales, no vienen espontáneamente. Las conversaciones de paz en La Habana no van a producir el gran debate sobre la memoria en Colombia, no. Ese debate es aquí, en Colombia. Y entonces se requiere un canal más o menos institucional para que ese debate exista. De nuevo la participación, pero también la manera en que los acuerdos políticos que llevan a la paz tienen espacios no solo de ratificación formal, sino también de discusión real.
Entonces se requiere un mecanismo que encamine esa participación. Y el tercero, que es para mí quizás el que explica a los otros dos, es el ético, el moral, ¿no? Y es que hay un tema que yo mencionaba brevemente: las sociedades que llegan a condenar absolutamente ciertas conductas son las sociedades que pueden construir una mejor memoria, es decir, aquella que condena de manera absoluta la dictadura, como ocurrió en Argentina, o aquella que condena absolutamente el genocidio, como probablemente ocurrió en Camboya, o aquella que condena absolutamente el conflicto armado. No, cuando esa condena es a medias, cuando dicen, bueno, sí, resolvemos la guerra porque conviene, porque ya nos aburrimos, porque hay muchos muertos, pero no cuestionamos la raíz, que es el uso de la violencia como medio de expresión política, entonces esa transición tiene problemas. Entonces, el tema ético, de qué cosa no se debe permitir en la sociedad, creo que determina lo político y lo normativo. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Quisiera entonces pasar a preguntarle al doctor Guerrero, que creo que hizo una síntesis muy interesante, digamos, de lo que es la justicia transicional y de esas tensiones, y creo que desde por la mañana hay algo muy interesante que ha surgido, y es los mecanismos de justicia transicional no están dados en el vacío. Los mecanismos de justicia transicional justamente se han creado para responder a unas realidades, y en ese sentido es muy importante tener en cuenta el contexto en el que se va a aplicar esos mecanismos, y no simplemente aplicar a rajatabla unos mecanismos que después no respondan a esas realidades. Pero creo que también ha surgido desde la mañana algo que me parece interesante, que sería interesante como analizar, y es si efectivamente ese concepto de justicia que tiene la justicia transicional es un concepto distinto dependiendo del contexto específico del que estemos tratando. Cuando usted señalaba que era diferente, digamos, pensar de la dictadura a la democracia, o cuando se trata más bien de un conflicto armado, como en el caso colombiano, a la paz, que se requerían, digamos, hay una tensión, digamos, hay unas herramientas, digamos, estándares internacionales, y se señala los mecanismos son verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y transformaciones institucionales. Pero si estamos pensando que hay como una concepción de justicia distinta, dependiendo del tipo de contexto, ¿podría uno señalar que los mecanismos son distintos? ¿Son mecanismos iguales? Los mecanismos son, como en un momento determinado señalaba cuando estaba haciendo el análisis de la Ley de Justicia y Paz, Rodrigo Primi, ¿son complementarios, son suplementarios, o hay otros mecanismos? ¿O todavía estamos, digamos, como en mora de crear, digamos, otros tipos de mecanismos que también podrían estar dentro de esa concepción de justicia, dependiendo del contexto? Bueno, gracias. A ver, yo creo que en el contexto de esta pregunta cabría diferenciar, y por eso tal vez o señalar o remarcar esa diferencia entre transiciones desde contextos de dictadura o de guerra civil frente a transiciones en casos de conflicto en estados constitucionales o que pretenden ser estados constitucionales, y esa es otra discusión. Pero decía que ahí hay dos elementos que cabría diferenciar, y tú misma las has mencionado ahora. Por un lado tenemos el tema de los mecanismos de justicia transicional, que aluden a la manera como se puede hacer frente a esas graves y masivas violaciones de derechos humanos, y son esos mecanismos en los cuales creo que hay consenso. Hay diferencias y matices en cuanto a la manera de aplicar, por ejemplo, el tema de sanción a los responsables y hasta qué punto cabe ciertos tipos de amnistía o penas alternativas o suspensión de la pena, como se planteaba en el marco jurídico para la paz. Son discusiones que tienen que ver con la manera como se van a aplicar esos mecanismos para hacer frente a esas graves violaciones de derechos humanos. Pero la otra dimensión del problema tiene que ver con el resultado, digamos, sustantivo de los procesos, y que tiene que ver con las causas y las razones de los conflictos. O sea, en ese caso ciertamente decimos los conflictos no surgen en el vacío, son diferentes en cada caso,
Y por eso, en esa tipología que mencionaba de Weber, donde se dice no solamente la justicia retrospectiva, no solamente la justicia prospectiva, sino que hace referencia a elementos de mecanismos de justicia para estos, de justicia transicional, sino también las transformaciones que sea necesario producir en las sociedades y que las sociedades estén en disposición de admitir en el propósito de construir una sociedad más justa, una sociedad más inclusiva, una sociedad donde quepan todos los actores. Y en eso es un poco todo lo que se dijo esta mañana, de alguna manera se trasluce en este esquema que yo trataba de esbozar en la tarde, el tema del perdón, por ejemplo, que planteaba el padre de Roux, el tema de la necesidad de hacer ciertos sacrificios en torno a aceptar posturas diversas que estuvieron en la génesis del conflicto, que fueron o que se rechazan los mecanismos y se rechazan los procesos a los que dieron lugar y que han dado lugar todo el tema del dolor que ha causado la guerra, pero al mismo tiempo qué tipo de transformaciones es necesario alcanzar para un verdadero concepto de justicia. Entonces, si vemos eso, miramos dos niveles de justicia: la justicia en el marco concreto de la respuesta a las graves violaciones y la justicia en el marco más amplio de una reconstrucción social en términos de inclusión que permita una solución estable hacia el futuro. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera preguntarle a Rubén, que además nos hace referencia a una cantidad de casos de otros países en donde hay muchas similitudes, obviamente, en algunos aspectos con el caso colombiano. Al final tú te referías especialmente a la legitimidad que ofrece el hecho de que la sociedad esté involucrada en esos procesos de justicia transicional y en esos procesos, digamos, de acuerdo, y señalabas, digamos, como algunas ideas, digamos, con respecto a esto. Estaba pensando ¿qué pasaría si en un momento determinado, digamos, determinadas grupos tienen una concepción de justicia transicional muy distinta de los estándares que nosotros manejamos? ¿Qué pasaría, digamos, con esos grupos? Por ejemplo, hay muchos grupos, comunidades que en un momento determinado entienden la justicia transicional de manera distinta a como la entendemos nosotros, digamos como desde el punto de vista de los derechos humanos, y quisieran, digamos, otras medidas distintas. No sé si, digamos, en las experiencias que usted conoce, en primer lugar, ¿cuáles mecanismos se utilizaron y en qué sentido eso sirvió para legitimar esos procesos luego? Y dos, si han existido, digamos, casos de esos en donde de golpe se haga una consulta y la consulta sea muy contraria, digamos, como a esos mecanismos que en un momento determinado desde la institucionalidad se quieren ofrecer. Point of view that the institutionality has. Bueno, creo que hay dos maneras de responder tu pregunta. Hay una respuesta corta y una respuesta larga, por supuesto. La pregunta de la legitimidad. Por eso fue que mencioné a Nepal como un ejemplo. Y el hecho, pues, que el acuerdo de paz que hubo allá fue esencialmente un pacto entre élites. Y la dificultad de implementar un pacto entre élites cuando se transfiere más adelante a niveles más bajos, cuando ya se lleva al resto de la población que deberían ser los que se deberían de beneficiar de ese tipo de acuerdos. Nunca ha habido un proceso de consultas en Nepal realmente, a pesar de los trabajos excelentes que han hecho las ONG, grupos de sociedad civil y las Naciones Unidas. Muchas de las constituyentes de Nepal realmente no han estado involucradas en los debates de cómo se debería de ver una comisión de la verdad en Nepal, o si debería haber una comisión separada para las desapariciones. Todas estas discusiones se han llevado a cabo en la capital y estas discusiones se han hecho también entre los parlamentarios del país y entre los diferentes representantes de partidos políticos. Ahora entonces la pregunta es cómo puede de pronto ser
útil responderla con un ejemplo que puedo tomar de Uganda. Yo creo que hace un par de años ICTJ hizo una encuesta en Uganda entre las víctimas. Y esto fue hecho en la cúspide de los esfuerzos para arrestar a Connie y en los esfuerzos de la ICC llegar a los líderes de la LAR. Entonces, cuando se les preguntaron a las víctimas cuáles eran sus prioridades en términos de justicia y justicia transicional, y les daban opciones de juzgamientos, el establecimiento de una corte internacional o inclusive una comisión de la verdad para Uganda, la respuesta más alta, de acuerdo a lo que recuerdo con esta pluralidad de respuestas, fue vacas. La mayoría de las víctimas querían vacas porque habían perdido sus vacas durante el conflicto. Cuando ellos volvieron a sus campos, pues no tenían los bovinos para utilizar sus fincas. Entonces, cuando vemos esta brecha entre lo que nosotros pensamos en cómo debería ser la justicia transicional y cómo lo está viendo la comunidad y cómo lo está viendo la sociedad, ahí entonces pues tengo que cambiar mi punto, porque desde mi punto de vista que la justicia transicional son herramientas. Es una herramienta, de pronto nos puede ayudar a llegar a una paz, a una justicia, pero no pretenden responder todo lo que debería ser respuesto. Y en Colombia pues se verá un esfuerzo para expandir nuestros conceptos de esta justicia transicional, y así entonces las herramientas que se ofrece no se vean solamente como algo para los abogados o para los políticos o para los negociadores de paz. Esto me lleva a una segunda pregunta para ambos, y es, obviamente la justicia transicional pues tiene, digamos, un foco de justicia muy particular en relación, digamos, con lo que pasa con las graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto, durante la dictadura, y de la manera pues como se va a responder a las víctimas en este sentido. Pero por lo general, en todos los países en donde ocurren pues conflictos o donde hay regímenes represivos, además coexisten una serie de factores que son comunes, como injusticia social, visiones autoritarias de la sociedad y todo esto. ¿En qué sentido la justicia transicional puede ayudar a mirar, digamos, estos otros aspectos de justicia que tienen que ver obviamente también con justicia distributiva? Y hasta qué punto la justicia transicional tendría que estar, digamos, como obligada a responder a esto, o se trata también, digamos, de cuestiones distintas. Pensemos, por ejemplo, en el caso colombiano, en las negociaciones se está hablando de todo lo que tiene que ver con lo agrario, pero eso es una cosa que no necesariamente, digamos, es un problema específico de la justicia transicional, no obstante está absolutamente conectado con el conflicto. Y entonces, ¿hasta qué punto puede la justicia transicional ser un mecanismo para esto, o simplemente como que muestra, es como una ventana que abre y muestra también otras cosas que tienen que solucionarse de otra manera y que no dependen exclusivamente, digamos, como de esos mecanismos? Bueno, gracias. Bueno, yo diría que en realidad esa pregunta ubica el tema en la manera como se está presentando en Colombia, donde tenemos, por un lado, la necesidad de poner en marcha unos mecanismos de justicia transicional, pues aparte de las que ya han ocurrido, hablamos del proceso que se está surtiendo ahora, unos mecanismos de justicia transicional, pero al mismo tiempo eso se hace en el marco de una negociación en un proceso de paz. Entonces ahí yo creo que se están fusionando esas dos realidades, esos dos procesos jurídicos. Y la idea, un poco volviendo a la primera pregunta, es que la valoración que se haga de los instrumentos de justicia transicional en gran medida va a estar condicionada precisamente por el contexto de la negociación en el proceso y en el marco de la paz, que tiene una serie de complejidades muy grandes, porque implica la legitimidad misma de la negociación, de los actores, de las razones del conflicto y de las posibles respuestas.
y por eso decía yo como una de las conclusiones de la intervención que en gran medida la legitimidad de los instrumentos de justicia transicional va a depender del consenso que se logre obtener en torno a que en el conjunto de esa dualidad, justicia y proceso de paz, se pueda apreciar un genuino avance hacia un proceso de reconstrucción que implique tanto justicia en términos de justicia transicional como paz en temas de reconciliación y reincorporación de quienes hasta este momento han estado al margen del orden jurídico. Bueno, sin adentrarme en discusiones que involucren debates dentro del campo de la justicia transicional y hasta qué punto los mecanismos de justicia transicional deberían de tratar no solamente con las violaciones de integridad física, como son las torturas, los homicidios, violencia sexual o las desapariciones, o si también debería tratar con temas económicos y sociales. Este debate es un debate saludable que está sucediendo y en algunos casos este debate ha sido de pronto sobrepuesto por la realidad. El hecho es que hay países donde, a pesar de que acordemos con ellos o no, han intentado utilizar mecanismos de justicia transicional para explorar cuáles son los temas que son más relevantes y más fundamentales bajo su contexto. Por ejemplo, mencioné Kenia hace unos momentos, la inclusión de tierra, por ejemplo. Esto es parte del proceso de justicia transicional. El tema de la identidad también se trata con una comisión de cohesión que es parte de un proceso, del proceso de paz tradicional en Kenia. Pero también hay desarrollos en el Medio Oriente y en el norte de África, por ejemplo en Túnez. La discusión que se hace en este momento en su parlamento, y obviamente pues tuvieron que parar por la inestabilidad que sufría el país, pero discusiones de qué debería cubrir una ley de justicia transicional. Y eso no tenía que ver solamente con los abusos que había hecho la dictadura, pero también incluía debates si la justicia transicional debería de incluir temas como abusos contra las mujeres que creen en el Islam, preguntas religiosas, preguntas de creencias o preguntas de corrupción del gobierno de Ben Ali, cómo estos se deberían de tratar. Entonces yo creo que diferentes países han tomado lo que países latinoamericanos dejaron en el pasado, cómo abordar el pasado y cómo juzgar las personas que hayan cometido crímenes en el pasado, pero también cómo incorporarlas a su propia historia, a su propio conflicto. Y creo que esto es un desarrollo positivo y creo que hay un debate saludable que en este momento se está llevando a cabo. Bueno, muchísimas gracias a los dos panelistas por sus intervenciones y también a Javier, quien ya no nos acompaña. Les agradecemos entonces el tiempo que ustedes estuvieron. Agradecemos al magistrado Guillermo Guerrero y a los doctores Camila Gamboa, Javier Zurliza y Rubén Carranza este recorrido por los procesos de paz en América, Asia y África. A ustedes les recordamos que tenemos abierta la exposición de arte y fotografía, imágenes para la memoria, que pueden visitar durante los recesos. Se trata de una muestra de impactantes imágenes del conflicto armado captadas desde la lente del reportero gráfico Jesús Abad Colorado. El Salón Cultural, ubicado al fondo del auditorio, cuenta con la exposición de 25 piezas de arte que condensan desde la visión y sensibilidad de sus creadores el impacto de la guerra en los colombianos y colombianas víctimas del conflicto. A propósito de receso, tenemos 15 minutos para tomar un refrigerio. Los esperamos en 15 minutos nuevamente aquí. Muchas gracias por su atención. Luego de este panel de discusión de experiencia comparada, realizaremos un pequeño receso y continuaremos con el conversatorio literario. Recuerden vernos a través de nuestra señal en streaming en www.corteconstitucional.gov.co y en www.ramajudicial.gov.co.
Noveno Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional. Diálogo Constitucional para la Paz.